Yo veo que está la gente de Gesell, que nos gustaría ir a conocer su escuela porque nos gusta la playa. Están invitadas, que me quieran, mucho lugar, espacio, así que pueden venir cuando quieran. Bárbaro. Bel, ¿querés que ya empecemos? ¿O esperamos unos minutitos? José, ¿puedo preguntarte de dónde sos y cuál es tu vínculo con la educación? Que estabas ayer, que conocías a Germán. No sé si está por ahí. No. Si no me equivoco, José lo conocimos aquí en Carlos Paz, en uno de los cursos, si no me equivoco, si es él, en uno de los cursos que brindamos aquí en la zona. Creo que es él. Y a Vicky también. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo andamos? Bueno, y ahí está, por lo que veo, Alejandro también sumándose justo en este momento, que es mamá de la escuela. ¡Ay, qué bueno! De los que voy viendo así, a grandes rasgos. Sí, quienes quieran presentarse, estaría buenísimo para que los vayamos conociendo. Y yo quiero contar también, a ver qué dice, quiero contar cómo lo conocía a Germán. ¿Cómo nos conocimos, Germán, nosotros? No sé, no me acuerdo. Hace tantos años, no sé si vale la pena decirlo de los cantidad de años, pero bueno, hace mucho. Y nosotros tomamos cursos con Germán. Fuimos a conocer la Arboleda, fuimos hasta Córdoba, desde Bahía Blanca nos fuimos hasta Córdoba, que son como 10 horas de viaje. Germán también vino a Florecer a dar capacitaciones 2 veces mínimo. Y eso, a mí me gusta siempre decir, rescatar eso de Germán, cómo se destaca con respecto a otros guías Montessori que conozco, que es, más allá de ser un apasionado, yo creo que los guías Montessori somos todos apasionados por la pedagogía. Germán tiene la capacidad de poder transmitir la filosofía. No solamente es un presentador de materiales, sino que sabe transmitir toda esa cuestión espiritual que tiene la filosofía Montessori. Es un placer escucharlo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias primero por la invitación. Para mí es un honor, para la Arboleda es un honor. Yo soy cofundador de este espacio que junto con mi esposa María Elena iniciamos ya hace 8 años, 9 con la obra de construcción de este espacio. Así que bueno, para nosotros es un honor poder acompañar y principalmente felicitar por lo que están haciendo ustedes también en la difusión del método, que sea también al alcance de todos, que podamos tener estos encuentros en los que podamos reflexionar. Así que bueno, desde ya muy, muy, muy agradecidos. Germán, ¿querés contarnos cuál es tu profesión? Bueno, sí, yo soy profesor de Ciencias Económicas. Por 15 años daba clases de las materias más duras que se puedan imaginar ustedes, desde matemáticas, pero también pasando por sistema de información, contabilidad, economía, y como siempre cuento como anécdota de la escuela que yo trabajaba, tenía niños y niñas o jóvenes en ese momento, desde el primer año hasta el 6º año de la escuela secundaria, y ahí es donde me empezó a llamar la atención. Esto mismo que yo vivía también lo vivía mi esposa, ¿no? Esto de que veíamos que desde el primer año a 6º venían con toda la energía y después se iban apagando, ¿no? Hasta que llegamos a un 6º año, primero con muchísimos menos jóvenes,
y se le iban apagando las ganas, ¿no? Y yo recordaba mi propia adolescencia, recordaba cuando estábamos en el 5º año en aquella época, que salíamos al mundo queriendo ser unos revolucionarios. Mm. Y yo observaba en mi época que yo daba clases, que al contrario, ¿no? Que lo íbamos apagando, toda esa energía que ellos tenían, se iban apagando. Incluso se dice en los distintos lugares, los jóvenes son apáticos, o sea, sin pasión, ¿no? Y eso se está viendo un poco reflejado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que producir un cambio. En el medio nacen nuestros hijos, que realmente nos llevó a plantearnos qué tipo de educación le íbamos a brindar, ¿no? Esta anécdota que siempre cuento, mis padres decían, la única herencia que te puedo dejar es la educación. Pero bueno, ahora nosotros nos tenemos que preguntar también qué tipo de educación queremos brindarles a nuestros hijos. Y es ahí donde empezamos a investigar distintas alternativas de educación. Lo primero que aparece es la educación Waldorf, y después con la experiencia que pude encontrar en información en el Pestalozzi de Ecuador, me llevó al mundo Montessori. Una vez que, bueno, desde el plano científico que tiene por allí el método Montessori, fue lo que más sintonizó con mi propia formación y con lo que estaba vibrando en ese momento. Y allí decidimos construir este espacio bueno, para todos los niños y niñas de la zona. Bien, Germán. Y que vos siempre contás que hubo una anécdota que sucedió en clase que te hizo reflexionar sobre cómo estabas haciendo tu tarea docente. Sí, perfecto. Esa anécdota, bueno, realmente fue un antes y un después, ¿no? Una de las tantas veces que yo estaba trabajando, uno de esos días, con mucho esfuerzo, con mi esposa, habíamos adquirido un auto, y yo siempre viajaba en colectivo, ¿no? Yo vivo en Casa Grande, trabajaba en Córdoba, para que más se hagan idea, es 4 horas perdón, 2 horas de viaje, ¿no? Me levantaba a las 4 de la mañana para ir a dar clase, y una de esas veces voy en mi auto, y cuando salgo estaba rayado de punta a punta, ¿no? Incluso el techo, se había informado bien este joven, que rayando, porque sea un poquito hay que pintar todo, entonces había que dar una cebra, ¿no? Al principio la reacción, ¿no? Lo primero que se me ocurre es la reacción, entro a la escuela, mato uno, ¿no? Porque ni mucha investigación, fui a hablar con el director y toda la cuestión. Pero después, en el viaje de regreso a mi casa, me pregunté quién había generado la violencia. Y me di cuenta que había sido yo, por ser muy autoritario, por utilizar a las notas como algo coercitivo, ¿sí? Como para obtener una respuesta, por ser inflexible, ¿no? Por ni siquiera escuchar. Yo tenía un grupo de alumnos, incluso hasta de 40, y yo tenía aproximadamente 200 alumnos por día, y no conocía cómo estaban, siempre sacaban uno, no me preguntaba por qué, simplemente lo sacamos del sistema. Entonces, en ese camino a vuelta a casa empecé a reflexionar y me di cuenta que había sido yo el que había generado esa violencia, y por lo tanto, bueno, empecé ahí a trabajar en mí para poder generar los cambios, y los cambios se vieron muy rápido, ¿no? Una vez que uno cambia, el mundo de afuera cambia, ¿no? Desde tener miedo de dejar el auto afuera a poderlo dejar abierto al auto y sabiendo que no iba a pasar nada, ¿no? Hasta el día de hoy, gracias a ese cambio que hice en ese momento, esos alumnos me siguen todavía escribiendo, ¿no? Entonces pasa como siempre se dice, el cambio por uno mismo. ¿Cuáles fueron esos cambios personales, Germán? Y primero, bueno, entender un poco, si querés te lo hago bien, bien amplio cómo viene el tema, ¿no? Por Empezar a favor. analizar un poco, primero en mí, ¿no es cierto? Cómo estaba vibrando en ese momento, qué entendía por educación, porque en ese momento yo respondía a lo que me pedía el sistema, estaba haciendo las cosas bien, pero la verdad, en la verdadera cuestión, es que yo no me sentía bien siendo de esa forma, porque yo no era así, yo no era una persona autoritaria, yo no era una persona que quería tener sometido a los alumnos, pero al formato de ese momento, estamos hablando ya de varios años,
era el aceptado, y creo que en algunos lugares sigue siendo el aceptado, ¿no? Esto de que, de presionar en alguna forma y mantener siempre la cuerda tensa entre el alumno y el docente. Cuando prueba, se pueden probar otras alternativas, se da uno cuenta que realmente, de otra manera, se puede llegar a que se aprenda más. Pero bueno, pasa de un cambio interior, y ese cambio interior principalmente es reflexionar en uno de los conceptos claves que en el método Montessori, que es el tema de la humildad. Empezar a ser lo más humilde. Te digo cómo es el antes y el después. Antes, si me preguntaba un alumno algo que yo no sabía, trataba de inventar una respuesta. Hoy, si me preguntan algo que yo no sé, y le digo, esto no lo sé, lo investiguemos juntos. Y ahí está la cuestión de la diferencia, ¿no? Hay adultos que no se quieren, de alguna forma, no se quieren ver disminuidos con respecto a los jóvenes. Y empezamos a inventar respuestas. Entonces, el tema de la humildad es clave. Fíjense, la palabra humildad viene de humus, humilis, que significa tierra, lo más cercano a la tierra posible. Es por eso que nosotros, los montessorianos, los que nos llamamos montessorianos, no podemos separar la idea de Montessori de Froebel. María Montessori admiraba a Froebel. Froebel, como ustedes saben, son los que creó los jardines de infantes. Froebel, Pestalozzi y María Montessori son los primeros que empezaron a pensar en esto de que los niños y niñas podían participar de una educación desde los 3 años. Era impensado en la época. Froebel con María Montessori tienen 100 años de diferencia en que murió uno y otro. Lo mismo que estamos nosotros ahora. María Montessori toma las ideas de Froebel y las potencia. Es un poco la tarea que nosotros tenemos que hacer ahora, tomar las ideas de María Montessori y potenciarlas. Y Froebel decía que los niños son como una planta, que crece naturalmente, sin esfuerzo, pero que tiene que haber a veces un jardinero para que lo pueda guiar en ese crecimiento. ¿Sí? Es por eso la idea de jardín de infante, ¿no? Además que Froebel estuvo incluso acompañando el cuidado de un bosque, ¿no? Pero esa idea de acompañamiento como guía para que pueda crecer es la idea que después retoma María Montessori. Por eso no podemos separar esa idea. Y justamente el trabajo con la tierra viene de eso. Fíjense ustedes cómo se llama el secundario Montessori. Hijos de la tierra. El concepto de humildad. Nosotros veamos, esto seguramente lo van a poder ver bien clarito en este ejemplo que voy a dar, ¿no? Yo cuando estaba ahí en la secundaria les decía, miren qué distinto el pueblo y la ciudad. Yo cuando subo al colectivo para venir a darles clase, saludo al chofer, y cuando me bajo le doy las gracias. Miren cómo es la ciudad. Subimos, ni lo vemos, ni el chofer te ve, marcamos una tarjeta, y bajamos por atrás igual. No está ese saludo. Cuando nosotros saludamos, afirmamos al otro en la existencia. O sea, si lo saludo, quiere decir que el otro existe. No es lo mismo entrar a un salón y no saludar, porque si entramos a un salón donde hay muchas personas y no saludamos, quiere decir que ahí no hay nadie. Fíjense, todavía nosotros acá cuando entramos al almacén decimos buenos días, buenas tardes, y cuando entro en Córdoba digo buenos días, buenas tardes, y quedo como ridículo porque nadie me contesta. ¿Sí? Es como que no está aceptado, y ahí está. Mientras más nosotros trabajemos el concepto de humildad, más cercanos vamos a ser. ¿Por qué? Con los niños y niñas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser el ejemplo irrefutable de lo que queremos transmitir en un niño o niña. Ustedes imaginen esto, María Montessori, entrando por la puerta de su casa, por su simple presencia, seguramente le va a inspirar respeto. Y no dijo nada, no mostró nada, por su simple presencia. Qué lindo lograr eso. ¿Y cómo se logra eso? Trabajando en uno mismo, en la humildad,
en vivir ideales, no ser idealista, en vivir ideales, ¿sí? En que esos ideales uno luche por ellos y que la gente te vea luchando por esos ideales. La palabra ideal, recuerden que significa idea motriz, una idea que te mueve en la vida. Entonces, tener esos ideales hace que esos valores, porque los ideales son valores, uno los pueda transmitir por su simple presencia. Y eso es lo grandioso, ese es el gran desafío, ¿no? Germán, ¿y por qué Montessori y no otra pedagogía cuando empezaste a incursionar en pedagogías alternativas? Está muy buena la pregunta, te agradezco que la hagas, porque yo vengo de una formación científica. Recuerden que yo vengo de las ciencias económicas, ¿no? Recuerden que María Montessori al método, no le pone el método Montessori, sino le pone el método de la pedagogía científica. Es un método científico, y ella misma pone método. ¿Qué hizo ella que por ahí no estamos haciendo nosotros? Y después vamos a reflexionar un poco por qué el método Montessori todavía no está como una herramienta o como un sistema educativo impuesto. O sea, no impuesto, sino que se haya ganado su lugar. Es algo para reflexionar. ¿Por qué el método Montessori aún no está en todas las escuelas? Pero bueno, volviendo a la idea que venía desarrollando, ¿no? El método, le puso el método de la pedagogía científica, porque viene de la ciencia. Ella se dio cuenta que a través de la observación y el método científico y el material concreto se podía lograr el aprendizaje. Pero más adelante en su vida reflexionó en esta idea de la parte espiritual, porque los seres humanos somos cuerpo, mente y espíritu. No podemos dejar el cuerpo y mente para la escuela y el espíritu únicamente para la religión, como era en algún momento de la historia. Todo el tiempo somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, ahí es donde le incorpora la educación cósmica. Ahora bien, una vez vino aquí Ginés del Castillo a visitarlo, tuvimos el honor de que 2 veces viniera Ginés del Castillo a visitarlo acá en la escuela. La primera vez que vino y lo pusimos a charlar, él Para quien hizo no 2 sabe, reflexiones muy importantes. Ginés, Germán, quiero decir quién es Ginés del Castillo, capaz que lo conocen, de Sí, la educación prohibida, y es el director de la escuela más antigua de educación alternativa de Argentina. así es un honor haberlo tenido por aquí. Y él hizo 2 reflexiones en ese momento que vino, una que me gustó y otra que no. Que después reflexioné y me di cuenta que era muy positivo lo que me estaba planteando. Vamos a ver cuáles eran. La primera reflexión que él hace es la siguiente. Vos tenés que, a la hora de poner una escuela, a la hora de estar en contacto con niños y niñas, o a la hora de educar a tus propios hijos, darte respuesta a las 3 grandes preguntas de la educación. Así le digo, bueno, ¿cuáles son? Porque yo había invertido dinero en formar la escuela. Estaba construyendo todo. Ya habíamos puesto en marcha el proyecto. Ya había familias inscritas. Pero no me había dado respuesta a esas 3 preguntas. Entonces en ese momento me las hace la pregunta y me pongo a reflexionar ahí. La primera dice, ¿el qué educar? La otra gran pregunta de la educación, el cómo educar. Pero la más significativa es ¿para qué? ¿Para qué educar? Vamos a dar respuesta a la primera. El qué educar es el diseño curricular. Es lo que se juntan ahí los pedagogos, ¿sí? Se juntan los pedagogos, arman, digamos, un proyecto que dice más o menos que los de cierta edad tienen que aprender ciertas cosas y así. Ese es el qué educar. El cómo educar es la gran trampa, que incluso caemos algunas escuelas de las que nos llamamos alternativas. ¿Por qué? Porque empezamos a responder en función al qué. O sea, ahora le enseñamos a sumar, pero con material. O le enseñamos a leer, pero con letras de lija. Esa es la gran trampa. Porque la gran pregunta es ¿para qué? ¿Para qué educamos? Pensemos cada uno de los que estamos aquí, conectados hoy. ¿Para qué educan? De una forma u otra. Y la respuesta es, por ejemplo, cuando vienen acá a la arboleda, nosotros le decimos que aquí educamos para que el niño o niña sea embajador de paz. Para que la única forma que se le ocurra resolver un conflicto
sea por medios pacíficos. Y ahora viene la clave. Para que a la hora de tomar una decisión, se pregunte, ¿esta decisión que voy a tomar me convierte en mejor persona de lo que era o no? Si logramos eso, ya tenemos un mundo en paz. Si logramos eso, que se pregunte a la hora de tomar una decisión, ¿esto me va a convertir en mejor persona? Por ejemplo, vamos a ejemplos concretos. Contraer matrimonio, ¿me convierte en mejor persona? Comprar un auto, ¿me convierte en mejor persona? Estudiar esto, ¿me convierte en mejor persona? La respuesta que se den va a ser la correcta. Pero así vamos a contribuir de manera positiva a la paz universal. Y ese es el horizonte del método Montessori, ¿sí? Por eso es que pasa a ser una filosofía. No es algo metodológico, ¿no? O sea, es algo que responde al método científico. Entonces, ¿cómo hizo el nexo para que lo científico vaya hacia la paz? ¿Cómo hizo ese análisis? Y lo hizo a través justamente de la educación cósmica. La palabra cosmos significa armonía, lo inventaron los griegos. La palabra cosmos significa armonía. Ellos veían en el cielo nocturno principalmente que había un cierto orden, paz, fíjense los sinónimos de paz, silencio, que más o menos pasaban cosas ordenadas en ese cielo nocturno, y ellos veían caos acá en la tierra, la lucha de poder, las guerras. Entonces, por eso que le pusieron cosmos, que significa armonía. Y ahí está lo que dijo María Montessori. Si nosotros hilamos la parte científica con la educación cósmica, con el estudio del cosmos, nos va a dar la sensación también de humildad. ¿Por qué? Porque si empezamos por el universo, qué chiquito que somos. No vamos a creer que podemos dominarlo todo, como a veces creemos los seres humanos, ¿no? Que tenemos el poder sobre todas las cosas. Qué chiquito que somos. Si nosotros vemos a escala universo, ¿qué somos? Y en realidad no somos nada. Entonces empezamos a ver desde otro lugar nuestro mismo punto de vista, ¿no? Nuestra forma de ser. Y siempre, desde lo macro a lo micro, sea que cada vez tratamos de ir al centro. Eso ténganlo ahí como presente, porque va a ser después la presentación que le voy a dar. Es esto de vernos para adentro, de volver hacia el centro, ¿no es cierto? Es un poco, esa es la idea que logró entonces, hilando la parte científica sin descuidarlo, con la idea de paz, que en definitiva es el objetivo de todas nuestras escuelas y de todas nuestras acciones, ¿no es cierto? Y mientras hablabas me acordaba una cosa que vos decís siempre, Germán, que es antes de tomar una decisión, o cuando voy a tomar una decisión, pensar, o lo que voy a decir, si esto me da paz espiritual. Exactamente, gracias por recordar la paz con uno mismo, ¿no? Y para que se logre esto, ¿qué falta? ¿Cuál es la pata que estaría faltando, no? Y dos ideas claves. La primera es cómo aprendemos, y la segunda es la libertad. Son las dos claves, digamos, que van a terminar siendo la unificación de estos grandes objetivos que tuvo. Primero, ¿cómo aprende el ser humano? En función a ciertos estudios que he hecho y cosas que he leído, lo pude sintetizar en 3 palabras. ¿Sí? Yo me imagino los pedagogos me deben querer matar, se han escrito ríos de tinta de cómo aprende el ser humano, y lo viene a sintetizar en 3 palabras. Bueno, vamos a tratar de hacerlo práctico, ¿estamos? En 3 palabras. La primera gran palabra es el asombro. Asombro. La palabra asombro significa sin sombra. La persona que se asombra está iluminada. Fíjense lo que dijo María Montessori. Nuestra única tarea es brindar un rayo de luz y dejarlo libre para que se desarrolle. En otras palabras, asombro. Es lo único que tenemos que hacer. Fíjense, a veces gastamos tanta energía en la otra palabra de la educación muy conocida, que es la motivación. La palabra motivación significa movimiento, y a veces, fíjense ahora, si estamos con una computadora, todo es muy difícil movernos. Por eso que
La palabra clave es asombro, brindar ese rayo de luz para dejarlo libre y que se desarrolle. Claro, ahí está la otra parte, libre, libertad, que ya lo vamos a ver. Si yo me asombro, se genera en mí el motor interior que se llama entusiasmo. Esa es la segunda palabra clave. La palabra entusiasmo significa enteos, o sea, en Dios. Recuerden esto, cuando han estado entusiasmados, no existe, no tenemos hambre, no existe el tiempo, no tenemos necesidad de ir al baño, es energía vital. O sea, que si pudiéramos ir entusiasmados y tendríamos ese motor, no haría falta nada, ni siquiera comer. Sería la solución de todos los males de la humanidad. Vivir entusiasmado. ¿Sí? Y cuando yo he estado entusiasmado, naturalmente surge en el ser humano la tercera gran palabra, que es compartirlo. Automáticamente, todos hemos estado entusiasmados, seguramente nos hemos identificado. Automáticamente nos surge esa idea de compartirlo con los demás. Y además en el otro generamos asombro, entusiasmo y compartir, asombro, entusiasmo y compartir, se genera lo que se llama en economía efecto multiplicador. Toda la humanidad crece. Entonces ahí está la clave. Así aprendemos. Si nosotros analizamos un rato, lo que nos ha asombrado, donde le hemos puesto la ficha y seguimos investigando por propia voluntad, nadie te lo está obligando. Por propia voluntad, seguí investigando, y che, mira lo que descubrí, te lo cuento, qué sé yo. Y ahí generamos ese efecto multiplicador tan vital. Pero claro, acá viene la clave. Hay que estar libres. ¿Sí? María Montessori dijo, brindar un rayo de luz y dejarlo libre para que se desarrolle. Y acá está la otra gran pata de esta situación, que es la libertad. A veces lo tenemos tan de alguna forma, todo el mundo habla de libertad, ¿sí? Es un ideal que todos tenemos, de ser libres. Bueno, a veces interpretamos mal las palabras. Por ejemplo, una cosa es tener libertad y otra cosa es ser libres. Como siempre lo he dicho varias veces, incluso allá en Bahía Blanca, he explicado muchas veces esto, y no me canso de decirlo porque es la clave de todo, ¿sí? Todo lo que se tiene se usa. Si digo, tengo un auto, lo uso, tengo un celular, lo uso, tengo una computadora, lo uso, pero a veces decimos, tengo una familia, tengo mis hijos por allá. Claramente, si tenemos ese término, estamos hablando de una cuestión bastante utilitaria, de uso. Y en ese tener, siempre estamos cumpliendo. Bueno, yo ya cumplí con todo, ahora déjenme hacer lo mío. Ese es el tener. Con la libertad lo mismo. Tengo la libertad de hacer esto. Fíjense ahora, que antes nos jactamos de tener tanta libertad, ahora no la tenemos tanto. No podemos ir a otra provincia, no poder. Fíjense qué frágil que es esto. No la tenemos ahora tanta libertad. Pero existe la otra parte. ¿Cuándo soy libre? Esta cuestión del ser. Y yo cuando digo el ser ya me señalo acá, ya me señalo el corazón. Quiero que esto es desde el ser libre. No es lo mismo decir que tengo la profesión de guía, tengo la profesión de docente, que decir soy guía, soy docente, soy padre, son mis hijos, somos una familia. Qué distinto que suena. Porque esa condición yo la trato de cuidar. A mí no me va a controlar nadie, no es necesario que me controle nadie si yo estoy comprometido desde ser. Entonces, si soy libre, voy a cuidar esa condición, voy a estar desde el ser. Entonces nosotros tenemos que fomentar en los niños y niñas que sean libres. Ya vamos a ver cómo, porque muchas veces me lo dicen, ¿sí? Está hermoso lo que voy a decir, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo es la práctica de esto? Está bárbaro, pero ¿cómo voy a formar para la paz? ¿Sí? Bueno, desde el día al día. Pero una clave que les quiero decir, en esta formación del ser libres, también tenemos que poner en contacto primero porque nosotros vivimos, y también nos tienen que ver que a veces nosotros tenemos que morir en vida para seguir viviendo. ¿Y cómo es esto? A ver, nos tienen que ver
que nos podemos levantar cuando nos caemos. Porque a veces nos mostramos, recuerden esto, ¿no? La palabra persona significa máscara. Es por eso que los griegos a los personajes lo identificaban con dos máscaras. No sé si lo recuerdan. Una sonriente y otra triste. De ahí vienen los personajes. La palabra persona significa máscara. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo les muestro a ustedes y lo que ustedes me muestran a mí es una máscara. Y esto lo podemos dar cuenta de esta forma, ¿no? Si yo estoy con mi padre, actúo de una forma, estoy con mis amigos, actúo de otra, en el trabajo de otra. No somos lo más auténtico posible. Y nosotros tenemos que tratar que las próximas generaciones sean lo más ellos posibles, que no tengan tantas máscaras. ¿Sí? Entonces, para eso, nos tienen que ver a nosotros trabajando nosotros mismos y ver también cómo nos levantamos cuando nos caemos. Si ustedes me permiten, le voy a leer una metáfora que habla de esto, ¿no? Esto de morir en vida. Si me lo permiten, ¿lo leo? ¿Nadia? Sí. Bueno, gracias. Bueno, dice así: eras una vez un comerciante indio que fue a África para adquirir algunos productos y animales locales. En la jungla vio muchos loros coloridos parlantes. Decidió capturar un loro parlante y llevarlo de regreso como mascota. En su casa en la India, mantuvo a su loro en una jaula, lo alimentó con miel y semillas y lo trató muy bien. Cuando llegó el momento de que el hombre regresara a África 2 años después, le preguntó a su loro si había algún mensaje que pudiera entregar a sus amigos en la jungla. El loro dijo que le transmitiera a sus amigos que estaba muy feliz en su jaula y que disfrutaba todos los días, y le pidió que transmitiera su amor. Cuando regresó a África, entregó el mensaje a los otros loros de la jungla. Justo cuando terminó su historia, un loro, con lágrimas en los ojos, cayó muerto. El hombre estaba muy alarmado, pero pensó que el loro debía haber estado muy cerca del loro de la jaula y probablemente esa fue la razón de su tristeza y muerte. Cuando el viajero llegó a su casa en la India, le contó al loro mascota lo sucedido. Cuando terminó su historia, los ojos del loro mascota se llenaron de lágrimas y se arrodilló muerto en su jaula. El hombre estaba asombrado, pero pensó que su mascota había muerto por el dolor de escuchar la muerte de su amigo cercano en la jungla. El comerciante abrió la jaula y arrojó el pájaro muerto a la basura. Inmediatamente, el loro mascota voló hasta una rama de un árbol afuera. El comerciante le dijo: entonces, después de todo, no estás muerto. ¿Por qué hiciste eso? Me engañaste. El loro respondió: el pájaro de África me envió un mensaje muy importante. ¿Cuál era ese mensaje que quería saber el comerciante? Me dijo: si quieres escapar de tu jaula, debes morir mientras estás en vida. Okay. Acá tenemos una doble reflexión. Primero, ¿cuáles son las jaulas que tenemos que no nos dejan ser libres? Son esas jaulas que tenemos que no nos dejan ser libres. ¿Sí? ¿Y a qué tenemos que renunciar, o como lo dice ahí bien drásticamente, o morir para poder salir de la jaula y ser libres? Ese por un lado. Por otro lado, ¿cuántas veces nosotros a nuestros niños y niñas los metemos en alguna jaula? A veces nosotros somos como ese comerciante, que le brindamos miel, le brindamos semillas de calidad, pero están en una jaula. Entonces, si queremos ser verdaderamente libres, también tenemos que enseñar esto, ¿no? De poder dejar libre para que se desarrolle. Fíjense ustedes, lo siento siempre como ejemplo, Steen, que fue, lo conocen, Steen, músico, que fue guía en Montessori. Él dijo, tiene una canción que dice: si verdaderamente amas a alguien,
déjalo libre. Si verdaderamente amas a alguien, déjalo libre. Y ahí está, ¿cuánto nos cuesta, no? Y lo tenemos metido en nuestra jaula, ¿sí? Y después nosotros mismos, ¿cuántas jaulas tenemos que tenemos que deshacernos para verdaderamente ser libres y estar en ese momento presente que nos permite la creación, el asombro para generar el motor? Gracias, Germán. Siempre nos moviliza. Una cosa que también vos solés decir, que a mí me ha marcado mucho, intento hacerlo, es no me duermo sin haber aprendido algo cada día. Bueno, sí, te agradezco que lo recuerdes. Y bueno, es un poco una filosofía que he tomado personal, ¿no? Esa actitud permanente al aprendizaje, porque también es una actitud permanente al aprendizaje y de alguna forma buscar respuestas a esas inquietudes un tanto, un tanto que nos van apareciendo día a día, ¿no? Ahí, en esto que vos me decís, se me viene la frase de Rumi, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, a nuestro intelecto lo podemos vender, lo podemos compartir. Vende tu intelecto, pero adquiere asombro. El poeta Rumi, ¿no? Vende tu intelecto, regálalo, obsequialo, no importa, mostralo, pero adquiere asombro. Y es aquí donde nos paramos nosotros como montessorianos. Si nosotros hacemos esta pequeña reflexión desde la humildad, ¿no? Si vemos el crecimiento demográfico que ha tenido la humanidad, ¿hay más escuelas Montessori o menos? Y es para reflexionar, porque no sé si hay más escuelas que antes. Y realmente un estudio que algún día voy a encarar, porque el crecimiento demográfico ha sido mayor, la comunicación se ha mejorado. ¿Y por qué el método Montessori aún no se impone, ¿no?, como un método educativo fuerte y poderoso como realmente lo es? ¿No será que los mismos montessorianos no tenemos la suficiente humildad como para poder transmitirlo? ¿No será que los mismos montessorianos no somos el ejemplo irrefutable de lo que queremos transmitir? Sí. Yo ¿Vos creo que creés pasa un que poco por ahí. sigue siendo muy un claustro, no sé cómo decir, que está muy encerrado el conocimiento montessoriano? Y yo creo que sí, nos falta el gran ingrediente, que es la última palabrita, esto de compartir, ¿no? Fíjense ustedes, si analizamos un poco, pero desde el análisis simplemente, les cuesta mucho a la escuela Montessori formar comunidad, incluso en sus propias escuelas. Les cuesta mucho a los montessorianos unirse entre las otras escuelas Montessori. Aquí en Córdoba no lo hemos logrado, por ejemplo, y somos muy poquitas. Pasa siempre por ese lado de un poco de la humildad. Hay mucho, digamos, de crítica, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que tratar de abandonar. Una de las grandes claves, para ser libres es abandonar la crítica. ¿Abandonar? Ya que nos metimos en un punto, la crítica. Los metemos en un punto porque los argentinos nos encanta criticar, ¿no? Una cosa que lo tenemos metido todo el tiempo, criticar a uno, criticar a otro. Es algo que nos encanta. Sin embargo, incluso cuando hablamos de educación decimos que los jóvenes sean críticos y reflexivos, ¿no? Sin embargo, hay que abandonar la crítica. Se me viene también aquí, si ustedes han visto seguramente, porque es una película muy famosa, la película Ratatouille. No sé si acá entre los que estamos conectados la han visto, seguramente que sí. La clave de esa película es la reflexión del crítico. Ahora si la recuerdan, yo la tengo por aquí. La reflexión del crítico, que claramente, incluso su nombre ya llama la atención, que se llama Aston Ego, el ego. Y él era un crítico, se había hecho famoso haciendo críticas, ¿sí?, hasta que se da cuenta por interacción de este ratoncito y toda esta historia tan linda y tierna. Entonces eleva la crítica al diario, que le costó mucho a este crítico hacer esta crítica. Yo se lo voy a leer, que está relacionado con esto justamente de abandonar la crítica. Y está la reflexión de lo que necesitamos como escuelas.
Y escuela, llámese, recuerden que la palabra escuela viene del griego, que significa escoleia, que significa lo que se hace en el tiempo libre. Lo que se hace en el tiempo libre para los griegos era aprender. ¿Sí? Por eso que me van a sentir mucho hablar de la palabra escuela, ¿no? Escuelas, incluso en casa, en todos lados, la escuela. Bueno, volvemos a Aston Ego. Él dijo, miren, fíjense, la vida del crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y leer, pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado de lo que deja ver nuestra crítica. Pero en ocasiones el crítico sí se arriesga, cada vez que descubre y defiende algo nuevo. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento, las nuevas creaciones, pero lo nuevo siempre necesita de amigos. Si queremos que esto crezca, y tenemos que haber una común unión, o sea, una comunión. Necesitamos de amigos para que esto se crea desde un plano de humildad y de eliminar la crítica. Entonces, todas esas cuestiones van a ir despejando nuestra mente y dejándola para lo que tenemos, la gran tarea que tenemos todos los seres humanos, que es ser creadores, crear algo y acompañar en esto de compartir. Germán, siempre es hermoso escucharte. Y esto que decías antes, nos ilumina y no nos deslumbra. Esa es la diferencia de un buen educador. No deslumbrar, sino que iluminar a los alumnos. Como ya se nos está haciendo medio tarde, me gustaría que podamos pasar a la sorpresa que ibas a hacer al final y después abrimos los micrófonos un ratito para que puedan hacerte las preguntas que quieran. ¿Te parece? Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, yo en esto quería presentarle así a modo de regalo alguna presentación de estas que no son convencional, que nosotros hemos creado en función a nuestra experiencia de trabajar con niños y niñas, de los temas que ellos nos han pedido en alguna forma y que, bueno, hemos investigado para dar respuesta, lo que ha creado nuevas presentaciones de material Montessori. Hay muchos materiales que nosotros hemos incorporado a nuestro, digamos, staff de materiales Montessori. Y bueno, lo voy a presentar uno. Esta presentación que voy a hacer es muy larga, o sea, porque se lo estoy explicando a adultos. De esta presentación larga ustedes pueden seccionar en muchas otras presentaciones, ¿sí? La gran pregunta es entender un poco de la educación cósmica, de lo macro a lo micro, con materiales concretos. Así que ahí voy a pasar entonces a la otra cámara. Nosotros iniciamos, digamos, bueno, yo trato acá, ven, como tienen acá, que estén acá a mi izquierda, ¿sí? Como sería una presentación, digamos, Montessori, ¿no? De la virtualidad. ¿Sí? Pero trato que estén acá a mi izquierda, y después en lo que trato de mostrar, o sea, cuando queremos prestar atención, ahí sí le coloco, digamos, la cámara principal. ¿Se está viendo, por favor? Porque yo no tengo retorno del video, ¿sí? Perfecto. Bueno, genial. Yo parto entonces con esta idea, ¿no? Aquí adentro, les digo, en esta cajita tan pequeña, fíjense según el tamaño de mi mano, hay algo que a la humanidad se le han ocultado por siglos. Y bueno, la idea es que según le hemos preguntado a los niños y niñas, ¿qué hay allá adentro que no pueden ocultar tanto, que puede llegar a ser tan significativo porque lo que está metido en esa cajita? Y le empiezo a presentar los sólidos platónicos, ¿sí? Ustedes saben que primero Platón y después Pitágoras tuvieron mucho interés por estos sólidos platónicos, ¿sí? Que bueno, nosotros le podemos incorporar toda la cuestión de los contenidos acá de metodológico. Estos son sólidos, se llaman poliedros regulares, o sea que son sólidos que tienen todos los lados iguales. Todos los lados iguales, ¿sí? Y son 5 nomás. A diferencia de los polígonos planos, ¿sí? De los polígonos, que tenemos eneágonos, octógonos, tienen muchos, o sea, tienen todos los lados iguales, pero pueden ser muchos. En cambio, que tienen todos los lados iguales son únicamente estos 5.
Y además, Platón y posteriormente Pitágoras asociaron estos sólidos platónicos a elementos de la naturaleza que ellos conocían. Por ejemplo, este de aquí, este es el tetraedro, es una pirámide de base triangular, como pueden observar, y acá esto que nos permite lo que sea traslúcido, no sé si se alcanza a ver, y vemos de dónde sacó la idea María Montessori para los triángulos constructivos, cortando rodajas de estos sólidos. Este primero, el tetraedro, lo relaciona con el fuego. Y si ustedes se fijan también, así como a trasluz, es como acomodamos el fuego en un fogón, ¿sí? Este de acá es muy curioso, este es el hexaedro, tengámoslo presente, hexaedro cubo, muy utilizado en los ambientes Montessori. El cubo, fíjense ustedes, lo relacionaron con la Tierra, ¿ven? ¿Y por qué la Tierra? ¿Cómo puede ser que alguien tan grosso como Platón y posteriormente Pitágoras no hicieron una esfera para la Tierra? Porque de todos los sólidos platónicos, los que más puntos de apoyo tienen en la Tierra es justamente el cubo. Después tenemos el octaedro, este lo relacionó con el aire. El icosaedro, fíjense que si lo veo en perspectiva también, son las estrellitas que se arman en la nieve, obviamente lo relacionó con el agua. Y este de aquí, el dodecaedro, ese que se ocultó por siglos, el dodecaedro, este de acá. ¿Por qué? Y porque decían que los seres humanos no estábamos preparados para entender lo que era o lo que representaba ese dodecaedro. Y ese dodecaedro, primero lo ocultó Platón, después de Pitágoras, después los pitagóricos, muchos años fue oculto ¿no? El dodecaedro. Y el dodecaedro representa el universo. El universo. Si nosotros buscamos en Wikipedia, ¿se escucha bien, Nadia? Sí, se corta un poquito, pero se escucha bien. Ah, bien, perfecto. Si nosotros buscamos en Wikipedia, dodecaedro, y buscamos acá en el segundo párrafo, dicen, fíjense lo que dice acá. Recientes investigaciones científicas, como algo nuevo, han propuesto que el espacio dodecaédrico sería la forma del universo. Ahora la gran pregunta, ¿cómo lo supo Platón, Pitágoras, 500 años antes de Cristo? ¿Sí? Sería la forma del universo. Y la otra pregunta que le dejamos, porque tratamos de dejarle dudas a los niños o niñas, ¿qué otras cosas nos estarán ocultando ahora? Porque pensarán que nosotros no estamos preparados para entender esa información. Bueno, ahí se le viene una multiplicidad de preguntas, ahí viene el tema OVNI, bueno, y montones de preguntas se asocian a ellos. Pero estos sólidos son en 3 dimensiones. ¿Sí? Recordemos las 3 dimensiones, ¿eh? Adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? Las 3 dimensiones espaciales. Einstein propuso la 4ª dimensión, que es el tiempo, pero puede haber otra dimensión espacial, o sea, una 4ª dimensión espacial. Entonces los científicos se pusieron a investigar y se dieron cuenta que sí. Si tomamos el cubo como referencia, ¿cómo sería una 4ª dimensión este cubo? O, que es lo mismo, si se puede imaginar, un hipercubo. Y acá lo tenemos. Este es un hipercubo o un cubo de 4ª dimensión. Si ustedes recuerdan, cuando dibujábamos el cubo, cuando lo pasábamos del cubo de las 3 dimensiones, este de acá, a 2 dimensiones, o sea que le sacábamos una dimensión, dibujábamos, y ahora se los muestro. A ver dónde lo tengo. Acá. Fíjense, dibujábamos esto. ¿Sí? O sea que al cubo en 3 dimensiones, si le sacamos, acá son todos ángulos de 90 grados, ¿ven? Si le sacamos una dimensión, estas quedaban curvas, ¿ven?
porque le hemos sacado una dimensión. Acá pasa lo mismo. Estas líneas que nosotros vemos curvas, en la cuarta dimensión son ángulos de 90 grados. Si bien no podemos percibir la cuarta dimensión, sí la podemos dibujar de esta forma. Entonces acá tenemos un cubo, un hipercubo de cuarta dimensión que se llama tesseracto. ¿Sí? Y fíjense que en el cine está muy usado el tesseracto, ¿no? Lo han utilizado mucho porque realmente es muy místico, ¿no? Hipercubo, o sea, este cubo de cuarta dimensión, tesseracto. Acá lo tenemos en vidrio y como les decía, esas líneas, digamos, oblicuas, son en la cuarta dimensión, que no la podemos percibir, pero según los científicos existen, son ángulos de 90 grados, nada más que yo lo veo de esa forma. ¿Qué llama la atención? Y el cubo que está en el centro, otra vez, volver al centro. Llama la atención ese cubo que está al centro. Esto de volver al centro, de ahí viene la palabra universo. Uni significa uno y verso que gira alrededor de, ¿no es cierto? Siempre volver al centro. Y acá es donde entra en juego este material que nos ha gustado mucho y que ha dado muy buen resultado, que es los laberintos. ¿Ven? Los laberintos. Este es el laberinto de dedo. Esto puede estar en la mesa de la paz, ¿sí? Podemos hacer actividades de matemática, lengua, ¿sí? El laberinto de dedo realmente es un material que lo hemos introducido y que nos da muy buenos resultados. Hay varios, por ejemplo este de aquí, es el dibujo que está en la iglesia de Chartres en París, ¿sí? en Francia. Entonces tenemos varios laberintos, siempre con la idea de estos laberintos, de llegar al centro, de poder llegar al centro, ¿no? Y desde el centro irnos hasta nuestra salida, pero interior, siempre en el contacto desde el interior al exterior, ¿no? De eso de poder cultivarnos nosotros mismos. Con esto se pueden hacer muchas actividades, pero me gustaría, con todos los presentes, digamos, forma de cierre, que entre todos, seguramente algunos tienen lápiz y papel, podamos construir un laberinto. Si tienen ganas, los hacemos entre todos. Vamos a hacer un laberinto en la hoja, que después ustedes lo pueden pasar a hacer un laberinto de piedra, a que puedan caminar en ese laberinto. Una de las actividades que le hemos dado a los niños y niñas, que pudieran construir ese laberinto en el patio, que lo puedan hacer los que tienen patio de tierra, que lo puedan hacer con el clásico palito, ¿sí? Marcando ese laberinto y después colocarle piedra. Los que viven en un departamento o en zonas de cemento con tiza, que lo puedan dibujar y que lo caminen ese laberinto, que puedan caminar ese laberinto para esa búsqueda, digamos, interior, ¿no? Para que ellos puedan buscar. Ahora también ese mismo laberinto se puede usar para hacer actividades como, por ejemplo, ir colocando números en el recorrido, que cuando llegan a ese número lo pueden mencionar, colocar letras para que puedan hacer la pronunciación, colocar letras que al final formen una palabra. Una experiencia que ha sido muy, digamos, significativa cuando nosotros tenemos un laberinto de piedra en el patio, que es un trisquel, o sea que son 3 espirales interrelacionados, son espirales de Arquímedes que están interrelacionados, y una de las actividades que hacíamos es que ellos pudieran hacer una pregunta cuando están fuera del laberinto, y en el centro del laberinto había unas piedras con palabras que hizo mi hija, palabras que son valores, como por ejemplo alegría, como por ejemplo silencio, escucha, etc. Entonces, bueno, ellos hacían una pregunta fuera del laberinto, lo recorrían, levantaban una piedra cuando están en el centro, y ahí supuestamente esa palabra le da la respuesta a la pregunta que se habían hecho. La anécdota que más me llamó la atención fue justamente la de un niño que estaba por entrar y dice, bueno, ¿qué pregunta le vas a hacer? Le digo, y me dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi mamá no me grite más? Ah, bueno, sí. Entonces pregunta, bueno, recorre, hace el recorrido a ver qué pasa. Y cuando llega al centro, saca una piedra, y la piedra decía alegría. O sea que la forma que mamá no le gritara más era con alegría. Y después de un tiempo,
se me acercó, se cambió mi actitud con ella y ya no me grita, por lo menos no me grita tanto, ¿no? Entonces hizo él el cambio interior que se vio después en lo exterior, ¿sí? Y esa es la idea, por eso que esta cuestión de los laberintos es tan importante. Así que bueno, con el permiso de ustedes, si quieren, lo vamos a dibujar al laberinto y después el que también tenga ganas lo puede mostrar a ver cómo le quedó. ¿Les parece? Bueno, y con esto hacemos el cierre y abrimos el espacio para las preguntas. Bueno, se comienza. Yo siempre trabajo mucho con la hoja cuadriculada. Vamos a hacer primero una cruz. Yo lo voy a hacer de 4 centímetros, el que tiene cómo medir mejor. 3, 4. Ahora trace simplemente una línea de 4 centímetros. ¿Sí? Y voy a iniciar con una cruz, o sea que desde el medio voy a marcar 2 centímetros de un lado y 2 centímetros del otro. Y nos queda esa cruz ahí como para iniciar, digamos, el recorrido. ¿Hay alguno que se pierda o algo de eso? Me abre el micrófono y me dice, explica esto de nuevo, no hay problema. Después en este sector, digamos, de la derecha y de arriba, voy a hacer un ángulo. Fíjense también cómo se trabajan contenidos de geometría, ¿no? Estamos construyendo un laberinto, pero vamos hablando ya de conceptos que después él va recordando y que lo hemos hablado en algún momento, ¿sí? Hago un ángulo, ¿ven? Yo tomé 1 centímetro de distancia de los dos lados y ahí realicé un ángulo. Del lado izquierdo hago exactamente lo mismo. Trazo otro ángulo. Vamos a ir bien paso a paso, ¿eh? Trazo un ángulo. Como ustedes podrán deducir, abajo exactamente lo mismo. Otro ángulo acá. Y otro ángulo acá. Nos queda eso marcado, ¿sí? Al que no le quedó así me dice y lo repasamos, ¿sí? Lo que nos estaría faltando ahora son 4 puntos. El primer punto, otra vez vuelvo a este sector, ¿ven? Voy a colocar un punto, como si fuera el vértice del cuadrado que se armó ahí, ¿ven? Obviamente, en el lado izquierdo igual, otro punto, como si fuera el vértice de ese cuadrado. Abajo también, y abajo también. O sea, nos quedan los 4 puntos. Si les quedó más o menos así, podemos seguir. Si no, me avisan, por favor. Aparentemente todo bien. Ahora vamos a hacer arcos. Vamos a construir arcos. El primer arco lo voy a tomar acá, fíjense, en el punto de la cruz, el punto de arriba de la cruz, y lo voy a conectar con el punto del ángulo que está al lado. O sea, este punto con el del lado, ¿sí? Hago un arco. Miren cómo queda. Ahí está. Simplemente es un arquito del punto del medio al del lado. Ya van a ver ahora que es todo repetitivo, ¿sí? Esto se convierte más fácil. Me voy a ubicar ahora en el punto que está a la izquierda, este de aquí, y lo voy a conectar con el que está a la derecha. ¿Se dan cuenta? Es siempre repetitivo. Ahora el de la izquierda con el que está a la derecha. Entonces hago un arco también. Me tengo que asegurar que me quede el espacio para pasarle el dedo después, ¿sí? Un laberinto de dedos. Entonces, el que está a la derecha con el puntito que está solo. ¿Vamos bien? Ahora, el punto que está solo del lado izquierdo, con este que está acá, miren, que está abajo. ¿Ven? El que está solito acá, con el punto de que está abajo del ángulo. Y ahí voy dando toda la vuelta y lo conecto. Ahí se fue un poquito y lo conecto ahí. Siempre dejando el espacio para que pase el dedo. ¿Vamos bien? Si no, alguien me va diciendo, ¿eh?
y lo vamos a conectar con el del medio de la cruz de acá. ¿Ven cómo es repetitivo? Son los puntos que siguen de cada lado. Ahí está. Y ahora el punto medio, el de la cruz del medio, con el que sigue del ángulo del otro lado. Ahí está. Ahí se me achicó un poquito, pero bueno. Seguimos el de este lado con el punto que está solo, pero del otro lado, o sea, del lado derecho. Y seguimos entonces el punto que está solo del lado izquierdo con el del ángulo del lado derecho. Ven cómo es repetitivo y nos falta en la última conexión. El que nos quedó el ángulo acá, que sería con el del lado, pero dando toda la vuelta. Y ahí estaría. Terminamos el laberinto. Se entra por aquí. Ahí lo dibujo con flecha. Y el centro está aquí. Ustedes hagan la vueltita, entren a su laberinto, hagan la vueltita a ver si llegan al centro. Y ahí tienen el control del error. ¿Sí? Después el que se anime lo muestra a la cámara. A ver cómo le quedó. Perfecto. ¿Les quedó bien? ¿Se anima a mostrarlo a alguien? Genial. Perfecto. Qué bueno. Algunos. Qué bárbaro. Hermoso, hermoso. Felicitaciones. Bien, Eduardo, qué lindo. Genial, Alejandra. ¿Cómo estás? Bueno, Germán, ¿querés que, Bueno, que abramos los sí. micrófonos así? Sí, por favor. Por favor. Así me hacen las preguntas que quieran, por supuesto. Bueno, abrimos los micrófonos y damos paso a que puedan hacer las preguntas que quieran. No sé quién quiere comenzar a preguntar. Chan. ¿Hay alguna Están pregunta todavía de él? están haciendo el laberinto, algunos me parece. No. Estoy con un eco, ¿no? Okay. No, se escucha bien. Yo me escucho con un poco de eco. Bueno, Germán, me has dejado, la verdad, sin palabras. Me encantó todo lo que dijiste, cómo unís todo lo cósmico, lo espiritual, lo académico. La verdad que súper completo. Me encantó, tengo ganas de ir a Córdoba a conocer tu espacio. Bueno, nada, me encantó todo lo que dijiste, me hace acordar un poco a mi papá también, así que me agarra como el Edipo. Que mi papá siempre, todas las preguntas, todas las palabras, él te dice el origen, como los griegos, viste que los griegos son un poco así. Dicen, esa palabra es griega, tiene origen griego. Así es un poco mi papá. Yo te quería preguntar, bueno, lo estuvimos conversando un poquito solos, pero para que nos cuentes a todos, con esta situación de pandemia, ¿cómo está trabajando la escuela? Bueno, principalmente más o menos parecido a lo que les mostré a ustedes recién. Tratamos de hacer las presentaciones de forma virtual y que después les quede el trabajo autónomo para hacer, digamos, en su hogar y en los tiempos que ellos dispongan, ¿no es cierto? Un poco la idea es eso, ¿no? Que puedan trabajar lo más autónomo posible, ¿no? Y también acomodándonos un poco a esta realidad de lo que es la virtualidad, ¿no? Hoy por hoy hay una delgada línea entre lo que es virtual y lo que es real, ¿no? Y
y esa línea dentro de poco va a desaparecer, no vamos a ver bien lo que es virtual y lo que es real. Ejemplo, en el cine, todo lo que nos muestra, y son todos efectos especiales, ya prácticamente los escenarios son creados por computadora. En la música, hay tantos efectos especiales que se hacen en los estudios de grabación, qué es real y qué es virtual. Ya prácticamente va a haber músicos que van a ser sesionistas, que hacen una toma y que todo lo demás lo hacen los estudiosos, digamos, en los estudios de grabación, ¿no? Fíjense ahora nomás en esto, yo confío que hay personas, pero alguien puede haber puesto una foto, un video de que está ahí y no está. O sea, la delgada línea entre lo virtual y lo real, que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar, porque esto sigue avanzando a pasos muy, muy, digamos, gigantes, grandes pasos que se van dando. Entonces tenemos que ir acomodando, haciendo las innovaciones necesarias también que demande el método Montessori para mantenerlo vigente, ¿no? Entonces, un poco como hice con ustedes, esto de presentar el material, que lo vean y de hacer de alguna forma lo más interactivo posible para que las personas se sientan afirmados en su existencia, que estamos aquí por más que sea por intermedio de un medio virtual, ¿no es cierto? No sé si contesté tu pregunta. Sí, perfectamente. Y me hiciste acordar a algo que dijiste durante la charla que también quería retomar, que en un momento dijiste algo así como que tenemos que seguir explotando el método Montessori, ¿no? Algo así puede ser que dijiste. Claro, no lo estoy diciendo con tus palabras, pero... Claro, desde nuestra ¿cómo? filosofía estamos en un punto igual que María Montessori estaba con respecto a Pestalozzi y a Freud. O sea, tomar todas las potencialidades y toda la experiencia adquirida, ¿sí? Y desde ese lugar mantenerlo vigente, incorporando todas las nuevas tecnologías, todas las nuevas innovaciones y todo lo nuevo que se ha descubierto en estos 100 años, ¿sí? Esa es otra de las cosas que ahí me hiciste acordar, que quedó pendiente de lo que dijo Ginés del Castillo, que él me dijo a mí que había que revisar todo el material Montessori para ver si está realmente vigente, si no han cambiado cosas. Y la verdad que cuando me dijo en ese momento yo medio me enojé, pero después reflexionando, es la verdad. Sí, fíjense que ahora incluso han cambiado hasta cómo se clasifican, digamos, los animales. Se han, por ejemplo, la famosa línea negra de este material Montessori, cuando María Montessori lo creó, tenía 30 metros esa línea, y hoy por hoy tiene que tener 45 metros de largo, ¿sí? Porque cambió la estimación de la antigüedad de nuestro planeta, ¿sí? Entonces, hay que revisar en algún punto todo el material Montessori para estar vigente y además incorporar los nuevos que sean necesarios acompañado de estas nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy complementa mucho una presentación si hacemos también un soporte, digamos, por internet o de la información. Tenemos un nivel excelente en documentales actualmente, ¿no? Que realmente pueden enriquecer nuestra presentación de manera exponencial. Y como bien dijo Nadia, siempre tratando de asombrar, no deslumbrar, ¿no? Ahí tener ese freno, ¿no? No de deslumbrar, porque obviamente si alguien te tira una luz poderosa, no ves nada. O sea que el deslumbrar es otra forma de ceguera, ¿no? A veces en la presentación nosotros queremos mostrar todo, que se vea todo, y a veces no hace falta. Hay que dejar siempre el lugarcito para que se genere el asombro y el entusiasmo, esas ganas de aprender, ¿no es cierto? No dar todas las respuestas. Con respecto a eso quería decir algo, que me lo dijo este amigo que sabe tanto de matemáticas y de programación, de que por qué Montessori no hace juegos o presentaciones interactivas, donde los chicos desde las computadoras jueguen como juegan a Minecraft, hagan la presentación de manera interactiva. Me pareció genial. Claro, es el salto que tenemos que hacer, ¿no? Es el Nadia, estoy intentando inventar algo así, te juro. Y sí. Bueno. Me falta ser programadora, pero estoy tratando de pensarlo. Es re loco. El binomio de manera tridimensional.
Bueno, yo con mi Exactamente. escaso conocimiento llegué a hacer un PDF, por ejemplo, de los mapas y las banderas, donde vamos apretando y aparece el mapa, aparece la bandera, el nombre, y si siguen apretando aparece en la capital y en el dibujo del mapa. Es lo más lejano que llegué. Claro, Es muy alguien interesante Funcionó. claro, es muy interesante lo que están planteando. A nosotros nos han manifestado algunos padres que antes no se podía sentar quieto un rato a ponerse a hacer algo, y ahora esperan, digamos, la presentación virtual, ¿sí? Y lo están esperando el momento que se da, porque lo hacemos por este medio. A veces, ¿y por qué no tener este recurso tan poderoso a mano, ¿no? Es un poco las cosas que tenemos que ir revisando y replanteando para que nuestro método, que tanto lo queremos, siga vigente. excelente. Bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no, vamos concluyendo, que ya lleva 1 hora y cuarto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Alejandra, que abriste tu micrófono. No, lo tenía abierto porque todos lo abrieron. Pero no, ya que estamos, mis niños van a la escuela de Germán, empezamos este año, nos mudamos de una provincia de Mendoza, nos mudamos acá a Córdoba, y tuvimos la dicha de poder dar con la escuela. Tuvieron unos 15, 20 días de clase en la que mis niños vinieron fascinados. Entendimos todo esto que dice Germán del aprendizaje, ellos venían con otro sistema de que era mucho contenido y mucho meter, y eso era como que era lo ideal. Y nos cambió la estructura, la pedagogía, nos cambió como familia. En ese poco tiempo que estuvieron las clases presenciales, en ellos venían con, por ejemplo, el bastón de la palabra. Entonces uno, sin darse cuenta, hablábamos todos juntos y empezaron con esto de los turnos para hablar. Son chiquitos, tienen 3, 5 y ahora 8, o sea, la más grande. Y todas estas cosas de no solamente la presentación del material, sino un montón de pequeñas cosas que van haciendo la pedagogía también, y nosotros tratamos de aprender todo este mundo nuevo. Yo soy docente de primaria y también venía con una estructura totalmente diferente, en la que es como la última gota que rebalsó el vaso y me hizo replantearme la forma de trabajar, la forma de ver al niño, la forma de dar mis clases, y para nosotros fue muy positivo. Y respecto a cómo estaban, hay una pregunta que hicieron, cómo estaba trabajando la escuela, nosotros como desde el lado de padres, lo vimos muy positivo porque fue toda una adaptación muy rápida. Entonces, pasar de un viernes a un lunes, tener que cambiar una pedagogía que se basa en el contacto con el niño a lo virtual, y encima una forma no estructurada, o sea, no pueden bajar de internet información y copiar y pegar como haría un maestro común, por así decirlo. Me han trabajado muchísimo, cosas sencillas con los más chiquititos, por ejemplo, el tema de los vasitos, poner 3 vasitos, uno con agua, uno con tierra y uno con aire, y clasificar los animales, ese tipo de cosas que se adaptaron a trabajar con material que uno puede tener en la casa, con la pedagogía. Nos pasan imprimibles, las clases virtuales con cada guía especial, la guía principal de los más chiquitos está en cada virtualidad, digamos, especial también. Hacen taller de cocina, tendrían que ver al más chiquitito de 3 años haciendo taller de cocina virtual, esperando el momento, y son cambios y cosas que yo lo veo como una buena adaptación de la escuela, un desafío, y como padres otro desafío más. Así que bueno, a partir de ahí, bueno, me empecé a meter en esto del mundo Montessori y querer aprender y leer más, y que nunca se termina.
es unida, pero no es una vuelta. Así que bueno, esa es mi humilde opinión. Gracias, Alejandra. Bueno, Gracias. yo voy a... ¿Alguien quiere hablar? No escuché. Pensé que alguien había hablado. Bueno, Bel, vamos a ir cerrando la charla con Vale. Germán. Le agradecemos infinitamente, nos encanta charlar con él, escucharlo, aprender, es una maravilla. Nos centra, Germán, nos alinea todos los chakras. Es muy lindo, es volver a conectar con las bases Montessori cuando uno charla con Germán. Mañana no, el jueves vamos a estar con Patti Noriega, que está por ahí conectada, que es nuestra compañera peruana, y vamos a estar charlando sobre la matemática Montessori, que abordaremos la parte de recuperación, que es poder poner a tiro a los niños que vienen de la educación tradicional o que no alcanzaron ciertos contenidos en casa de niños para que puedan empezar con las presentaciones de taller más complejas. Eso es también vía Zoom y pueden escribirnos a montessorilagorra.com, montessorilagorra@gmail.com. Bueno, creo que nada más. No sé si quieres decir algo más, Bel. Agradecer y que espero que se termine pronto el aislamiento, así puedo ir a visitarte. Voy a ir con Emilce, que está haciendo la primaria. Agradezco enormemente la posibilidad de poder compartir un poco la experiencia que venimos realizando, y bueno, ya todas y cada una de las personas que hoy se han sumado, agradezco enormemente el tiempo, su dedicación para este momento. Muchísimas gracias, y bueno, las puertas de la Arboleda están abiertas cuando quieran venir a visitar. Serán bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, muchísimas gracias, nos encontramos pronto, en algún momento. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos, y si quieren compartir la charla, la vamos a subir a YouTube, a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, Montessori a la Gorra. Si quieren compartírsela a alguien, va a estar ahí libre para todos. Gracias a todos por participar. Gracias. Ya terminé, Rubén.